Vamos a arrancar con la información, amigos. Como todos los días entramos con el panorama internacional, un poquito de lo que se dio el fin de semana. Este primer tema va a ser las elecciones en Italia. El fin de semana se realizaron elecciones para elegir a lo que sería la primer ministro italiana. Finalmente, pues, ¿qué decimos? Europa no entiende, no aprende la lección en medio de lo que se está viviendo, en un ejemplo, en Reino Unido, con una Liz Truss, que es un halcón de Estados Unidos, pro guerra, totalmente, quien bueno ha demostrado que se puede ir de mal a peor después de la salida de Boris Johnson. Entra Liz Truss como relevo emergente a hacer pues prácticamente las cosas todavía más tensas entre Rusia y toda la comunidad europea. Pues esto es lo mismo que ha pasado ahora en Italia. Vamos a verlo. Se espera un giro político a la derecha tras las elecciones de este domingo. Los italianos votaron este domingo en las elecciones nacionales. El partido de ultraderecha, Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, parece estar listo para obtener grandes ganancias tras el colapso de los gobiernos de estas últimas elecciones. Su partido, ultraconservador, cuyos orígenes se encuentran en el fascismo de la posguerra, actualmente controla 2 de las 20 regiones de Italia, al haber obtenido el 4.5% de los votos en las elecciones del 18. Pero desde el colapso del ex primer ministro Mario Draghi a principios de este año, recordemos de los que han caído por todo este tema, digamos sí, en gran parte por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también por el tema de las sanciones, por la escasez de gas en Europa y sobre todo por la monstruosa y bestial inflación que se está viviendo. Pues bueno, primero le cobró el cargo a Mario Draghi, el que fuese primer ministro de Italia, después a Boris, e incluso se habla de que estaría tambaleando otro primer ministro europeo más. Continuamos. A principios de este año que se desencadenó las elecciones anticipadas, los Hermanos de Italia solo han aumentado la popularidad y en encuestas recientes sugieren casi una cuarta parte del electorado lo respalda. Para el mediodía, la participación electoral fue ligeramente inferior a las elecciones anteriores del 2018, según datos publicados el domingo por el Ministerio del Interior italiano. Las urnas permanecerán abiertas hasta las 11 p.m. La votación del 18 resultó en un parlamento colgado. Meloni, madre romana de 45 años, que ha hecho campaña bajo el lema, ojo ahí, Dios, patria y familia, lidera un partido cuya agenda está arraigada al euroescepticismo, las políticas antimigración y que también ha propuesto debilitar los derechos LGBTQ y también la cuestión de los abortos. Pues bueno, ¿qué podemos decir de Europa? Tristemente ya nos sorprende, no impresiona cómo se puede ir de verdad de mal a peor. Y es que cuando criticábamos tanto los discursos, por ejemplo, digamos aquí en México, ¿no? Los discursos conservadores de los panistas, cuando escuchábamos pues sí, también discursos polémicos como lo son los de los republicanos allá en Estados Unidos, a un Donald Trump en su momento llamando violadores, asesinos a los mexicanos, pues decía uno, esto es lo peor que podré escuchar en mi vida, y es impresionante que un político de esta calaña sea el que dirige un país como lo es Estados Unidos o como intentaban presidir a México. Y es que escuchen por favor, imagínense para que se den contexto, la primer ministro que ganó en su candidatura visitó España el sábado. Invitada, adivinen ustedes por qué partido. ¿Qué partido la invitó de España? Vox. Vamos a escuchar el discurso de verdad impresionante, que escuchemos esto de una persona que va a codirigir un país. Escuchen el discurso de la ahora primer ministro Giorgia Meloni
frente a España. Vamos a ver. No hay mediaciones posibles. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a las burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Santiago Abascal, para vosotros. Pues de ese nivel, ¿no? Así está el discurso del ahora primer ministro. ¡Wow! Triste la situación que se ve allá. Van en retroceso, sin duda alguna.